De regreso con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la maestra Petronila Dotel, historiadora, aspirante a ser la directora del periodo 2026-2030 de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Maestra, de entrada, nos gustaría que usted nos hable un poco de usted y de su trayectoria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y fuera, si le parece, para tener una visión más amplia de quién será la próxima directora de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mira, yo soy Petronila Dotel Matos, soy de Vicente Noble, Barahona. Allá empecé desde muy jovencita a trillar los caminos de los grupos populares, los clubes culturales, juveniles, o sea que vengo de una trayectoria de participación social comunitaria. Y ya luego inicié mi formación profesional en San Juan de la Maguana, donde me hice maestra normal primario. Ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar la carrera de licenciatura en Educación, mención Ciencias Sociales, de la cual me gradué cum laude. Seguí mi formación, me hice especialista en Historia Dominicana en la misma universidad. Luego una maestría en Historia Dominicana, en la UAS también. Y actualmente soy estudiante de término ya a nivel de tesis en el doctorado de los pueblos de Historia del Caribe que está impartiendo la Pucamaima, somos la tercera cohorte. Mi trayectoria en la universidad inicia cuando ya entro como maestra en el 2004 y desde entonces he impartido la materia o la asignatura de historia, lo que llamamos Historia 011, que es la historia, fundamentos de historia social dominicana, y esa abarca a todos los estudiantes de la universidad. Bueno, he sido una maestra bastante, vamos a decir, integrada a lo que es la formación universitaria. Y también he estado presente en las actividades de la escuela, en lo que es la elaboración de sus programas, en la participación de los organismos de la universidad. Por ejemplo, fui miembro del claustro menor, de la asociación de profesores. Es decir, que hemos estado integrada en todo el proceso, lo que es la vida universitaria, sobre todo la docencia, la cual hemos trabajado con mucha responsabilidad, con mucho dinamismo, y los estudiantes tienen una muy buena percepción de lo que ha sido mi labor en el aula, que es para mí el primer escenario, ¿verdad?, de un profesor. Y sobre todo cuando se combina esta labor de historiador, pues se hace también mucho más armoniosa. A nivel de lo que es mi trayectoria fuera de la universidad, puedo decir que soy maestra o fui maestra de los niveles, del nivel primario, secundario. De hecho, mis últimos años los dediqué a la educación secundaria en el Colegio San Judas Tadeo. Ahí duré unos 10 años, fui coordinadora del área de sociales, pero también he trabajado en otros espacios en la elaboración de guías didácticas para profesores con el MINER, con el MESID, en la elaboración de textos escolares a nivel privado, con la editora Santillana, Actualidad Escolar. Y bueno, ese ha sido mi trabajo a nivel también de conferencias, llevando temas con las efemérides patria, trabajando el tema, por ejemplo, de la mujer en la independencia. He trabajado la idea de progreso de Bonó. He trabajado también a Fabre Gefrard y su participación en la guerra restauradora, a Ercilia Pepín, y más o menos esa ha sido la trayectoria a nivel escolar, a nivel de secundaria y a nivel universitario en lo que es la docencia y la investigación de esos temas puntuales
y la difusión a través de las conferencias en las que siempre estoy involucrada. O sea que en el transcurso de su trayectoria como militante de los movimientos sociales, el trabajo de educación popular, en esencia su vocación siempre fue ser una pedagoga. Sí, porque mi primera experiencia con la educación fue a nivel popular. En mi pueblo natal, Vicente Noble, pues yo hacía poesía, teatro y teatro callejero, teatro improvisado. Con mi otro compañero nosotros hacíamos obras, decíamos, ¿cuál es el problema que vamos hoy a denunciar? La falta de agua potable en Vicente Noble. Pues mi compañero Gueleo y yo pues improvisábamos unos teatros. Sí, Gueleo, así le decíamos. Entonces también participé en las luchas campesinas en la zona de la cuenca del Yaque del Sur, en la reforestación de mi pueblo, sembrando árboles. Es decir, que hemos estado involucrada en esas luchas. Ya una vez que ingresé al sector educativo, en la escuela Víctor Garrido, desde el año 1993 hasta el 2012, fui dirigente del ADP, o sea que he estado siempre involucrada en estos asuntos. Educar desde esos dos niveles, la educación popular para llegar al pueblo, a los jóvenes, pero ya la educación áulica en las aulas, ahí es una educación mucho más organizada, sistemática, con una intención bien clara, que es la instrucción y la formación profesional. Es un compromiso bastante fuerte para que este país pueda avanzar, y obviamente desde la historia, porque esta asignatura permite una visión crítica, permite un compromiso ciudadano, y entonces estas son como las aristas en las que he desarrollado mi labor docente. Excelente, profesora Petronila Dotel. La verdad que usted tiene un currículum, tiene todo un background que le permite a usted pues subir un escalafón más en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Excelente. Yo creo que una buena decisión de pues aspirar a dirigir la Escuela de Historia de la UAS. Sin embargo, a pesar de todo lo que usted acaba de señalar y decir, y que se ha involucrado en el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, en la elaboración de textos, vemos que hay, si se quiere, como o laguna o ausencia de información en los textos de primaria y secundaria para que los estudiantes pues, puedan conocer la historia. Vemos que en el caso de los libros de primaria apenas hay prácticamente 2 hojas, 3 hojas de la historia dominicana. Ya luego en la secundaria sí, ya ahí es más amplio. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Es todo un esquema para no forzar mucho a los estudiantes, llevarlo de forma gradual, o ha habido alguna ausencia o error en omitir esos datos? Mira, la enseñanza de la historia en este país tiene sus, vamos a decir, sus bajas, sus crisis. Enseñar historia es una decisión del país, y esa decisión tiene que estar en armonía con la escuela y en armonía con la sociedad misma, es una combinación. Entonces, en la elaboración de esos libros, sobre todo en el Ministerio de Educación, para no meterme como en cuestiones muy particulares de ese ministerio, te puedo decir que aunque no estuve presente en este proceso último de elaboración de esos libros, mi visión crítica desde fuera es que se requiere que los mismos sean revisados, y sean revisados por los profesores que imparten la asignatura, porque esos son los que realmente viven o conviven con los estudiantes y pueden decir cuál sería el procedimiento, la mediación pedagógica adecuada para la enseñanza de la historia. Pero además, en la enseñanza de la historia hay que tomar en cuenta la parte cronológica que esta encierra, y entonces hacerla de manera gradual para que según el nivel, la edad cronológica del estudiante se pueda entender, porque la historia es una ciencia muy abstracta. Y entonces, para que un niño de primaria pueda entenderla, esta debe estar conectada con su realidad, con su medio ambiente social. Totalmente de acuerdo con usted, y a medida profesora, que va avanzando la edad cronológica, un adolescente o un estudiante de término del bachillerato
tendrían mejor preparación para entender los procesos históricos que son complejos, que a veces la gente cree que es simple, ¿no? Pero la historia la tiene, o sea, cualquier hecho histórico tiene una complejidad que implica tener que utilizar varias disciplinas para su interpretación. Por lo tanto, el docente de historia tiene que ser una persona con una formación amplia que pueda secuenciar de manera gradual esos temas. Si hay silencios en la enseñanza de la historia, eso es una decisión del país. Política. Eso es una decisión política. Entonces, ahí entonces el maestro tiene que tener su propio currículo también. Es decir, si yo veo que hay algunos temas que no se están dando o que no me lo están, aunque esté en el currículo, no están plasmados en el libro, porque es muy importante que tengamos una diferencia entre lo que es el currículo y lo que es el libro de texto. El libro de texto es solamente una herramienta. El currículo es que me dice a mí hacia dónde debo llevar al estudiante, y si el libro no me ofrece ese tema, pues yo tengo el currículo que sí me lo está pidiendo. Además, el libro no es el único recurso que se tiene que usar. Hay muchísimos recursos para poder complementar esos vacíos que trae el libro e incluso los vacíos que tiene el currículo. También el docente tiene que tomar decisión y saber lo que está impartiendo y cómo lo va a hacer, y lo que no está entendiendo que es correcto debe asumirlo. Veo un póster en las redes donde usted aparece con el doctor Jorge Hanna David, que es aspirante a rector de la UAS. Y hay un eslogan que yo observo, me parece interesante: el gran compromiso, hacer de la primera la primera. ¿Cómo se traduce eso en la Escuela de Historia y Antropología de la UAS? ¿Qué es lo que usted pretende hacer para que la escuela sea la primera de la primera? Bien, la UAS es una academia, es la academia más vieja que tiene el país y la academia más vieja de América. Entonces, la UAS tiene un compromiso con el país y lo ha tenido siempre, ¿no? Porque es la universidad que más profesionales le ha dado. La UAS es una institución que yo digo es marca país. Entonces, el compromiso ético, el compromiso filosófico de la UAS es hacer que este país avance, crezca, pero con una conciencia crítica y que sea realmente una convivencia patriótica, cívica. En ese proceso de formación de la identidad nacional, del compromiso patriótico, del compromiso científico, del bienestar social, la UAS tiene que jugar un rol de primer orden y debe colocarse a la vanguardia, porque aquí hay muchísimas universidades que no tienen quizás ese mismo nivel de compromiso, porque no solamente formar un abogado bien preparado en el área disciplinar, también hay que formar un ciudadano responsable. Entonces ahí la UAS tiene un rol de primer orden. ¿Y usted cree que la UAS ha estado cumpliendo o ha ido perdiendo un poco ese compromiso social que siempre se le ha atribuido, y qué parte del proceso de reconstrucción institucional de esa entidad? Bueno, los tiempos han cambiado, el país tiene otra realidad, el país es mucho más diverso, y la UAS entonces ahí tiene que volver a conectar con la sociedad, conectar para elevarla, porque realmente hay un deterioro grande a nivel de lo que son las faltas de institucionalidad, el deterioro al medio ambiente, la soberanía del país. En cierta medida hemos tenido tropiezos en el presente. Entonces la UAS tiene que ser voz, la UAS tiene que ser esa luz que ilumine en momentos de crisis. Cualquier problema social tiene que estar científicamente tratado por la universidad, y esta a su vez recomendar acciones concretas para que el país avance. Pero igualmente cada profesional de la UAS tiene que ser ese ciudadano ejemplar, activo, que está siempre atento a servir a su pueblo, a servir al país, y que es crítico y al mismo tiempo se compromete. Entonces, ¿cómo entra la Escuela de Historia en esa visión de ser
de elevar y de ayudar a que la UAS retome ese rumbo crítico y ese compromiso social elevado con la sociedad. Lo primero es que la escuela de historia es la única que forma a los profesores de historia y a los investigadores. Entonces la historia como ciencia y como asignatura tiene un rol muy, muy importante, una ciencia que forma la identidad, que permite la criticidad, que formen valores. Entonces la escuela, si queremos un país que avance, ese país necesita tener esa conexión con su historia, con el pasado. Con esa conexión con el pasado implica un reconocer quién soy, dónde he fallado como país a través del tiempo y cuáles serían las enseñanzas que tenemos de los hombres y las mujeres de ayer y cuál es el reto que tengo para que siga. O sea, la memoria histórica es parte de lo que debemos mantener, pero esa memoria que me hace sentir esa identidad, ese compromiso patriótico porque tengo un legado. Entonces la escuela ahí tiene que, para poder conectar también con una juventud que no ama la historia como uno espera, entonces tiene que la escuela que diseñar todo un programa o acciones bien concretas para seguir enamorando a la juventud dominicana de la historia como ciencia y de la historia como compromiso social. O sea, conocer el pasado, vivir el presente y visualizar el futuro. O sea, la historia, si definimos lo que es historia como ciencia, hay que decir que ella está preocupada en conocer lo que ha pasado, por lo menos reconstruirlo, por lo menos entenderlo, porque el pasado, que es la materia prima del historiador, es complejo, ya pasó. Lo que hace el historiador es tratar de entender ese pasado. Y entonces, ¿para qué me sirve? No solo la descripción cronológica de qué pasó, sino el porqué, la razón, causales. Lo cronológico es parte, es el tiempo. Una de las categorías para analizar el hecho histórico es verlo en su temporalidad. Lo cronológico, lo que pasó, el contexto. Pero eso ya pasó. El historiador se acerca a través de las fuentes y lo que hace es interpretar eso, buscar por qué pasó, quiénes intervinieron, qué factores coyunturales intervinieron en ese hecho y cómo ese hecho va hablando a través del tiempo, que sería el proceso en su estructura y en su globalidad. Entonces, esa asignatura, viéndola así, ¿para qué le va a servir al estudiante? Bueno, pues para poder pensar críticamente el presente, porque para eso son la historia, ¿no? No vamos a repetir lo que pasó, pero a la luz de lo que pasó, si hay alguna acción similar, por lo menos me permite a mí poder analizar críticamente un hecho. Cuando nosotros analizamos aplicando las técnicas de la historia, por ejemplo, se aplica la hermenéutica y la heurística. Eso me permite a mí tener varias opiniones de un mismo hecho y luego interpretar ese hecho de manera científica. Entonces, un estudiante que se forme en historia será capaz, cuando tenga un sinnúmero de informaciones, de seguro que podrá ver dónde está la mentira, dónde está la verdad, o por lo menos se va a cuestionar, ¿será esto verdad? ¿Por qué? Porque la historia le va a ofrecer esas herramientas de poder criticar el asunto y no creerse todo lo que se le da como una verdad absoluta. Maestra, vamos a cerrar el ciclo referente a su participación en este momento relativo a sus aspiraciones a dirigir la Escuela de Historia y Antropología de la UAS. ¿Qué necesita la maestra Petronila Dotel Matos de la comunidad huastiana para llevarla a la dirección de la escuela? Yo espero que mis colegas, los profesores y las profesoras de la Escuela de Historia me puedan apoyar, porque una gestión mía y del equipo de la escuela completa será una gestión que va a profundizar los logros que a través de su historia la escuela misma ha tenido. La de ayer, las de antes de ayer, es decir, recoger todo lo que ha sido la escuela y elevar eso que se ha logrado, profundizar esas cosas, mantener un ambiente de armonía, impulsar programas de investigación
hay que profundizar la investigación, hay que combinar todos los saberes del presente, las técnicas modernas de enseñanza de la historia, pero también poder investigar temas puntuales de la historia dominicana, que todavía hay cosas que no se han tratado. Nuestra historia sigue siendo muy política, y esa historia política episódica, muy conectada con las efemérides, está olvidando al conjunto que sigue la sociedad dominicana, y se requiere, por lo tanto, que también hagamos historia de la mujer, historia de los campesinos, historia de los obreros, historia del pueblo dominicano en sentido general. Entonces la escuela, representada por mí, tendría en su programa atender esas líneas de investigación, tratar de que todos podamos estrechar más nuestros lazos como amigos, como hermanos, como ciudadanos, y por lo tanto asumir también una historia más conectada con la juventud de hoy, que está muy enredada, digo yo, en las redes sociales, y que entonces nosotros tendríamos que ver cómo dinamizamos nuestra enseñanza, porque ahora la manera de enseñar y de aprender ha cambiado con esta irrupción de lo que son las tecnologías, la inteligencia artificial. Es decir, tenemos retos muy grandes. Hay temas del presente que tenemos que entrar al debate de lo que está pasando tanto en el país y en el mundo. La escuela tiene que abrirse un poco más y por lo menos propiciar seminarios, congresos nacionales e internacionales que permitan una intelección de lo que está pasando en el presente, y poder entonces por lo menos tener acercamientos y conclusiones de lo que pasa en la actualidad, y cómo podemos nosotros como escuela y como universidad aportar al cambio social, o por lo menos sentar las bases de eso. Doctora Dotel, profesora, creo que, y veo por lo que acaba de señalar, tiene un expertise completo de lo que pasa con la enseñanza de la historia en el país. Creo que no hay nada que decir, ya usted lo ha dicho todo, tiene la información y pues ha estudiado el país en esa materia. Lo que le falta es, como usted mencionó en un momento, que la historia ha sido politizada. Lo que le falta es a los sectores políticos asumir ese compromiso. Ojalá entiendan lo importante de la historia para el futuro de los pueblos. Nos dice que es tiempo de irnos a una pausa. Con su permiso vamos a ella. Señores, conversamos con la profesora Petronila Dotel, quien es candidata a dirigir la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a la pausa y volvemos en breve con más contenido. Señores, continuamos con Cerrando la Noche, y qué placer, Junior, de verdad, conversar con la profesora Petronila Dotel, hablar con ella, conocerla, lo que ella expresa, lo que vende, lo que dice a la sociedad dominicana. Y la verdad es que ojalá pueda llegar y dirigir la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, porque desde ahí yo sé que va a hacer mucho, tanto para la universidad como para el país. Profesora, me gustaría en esta parte, que ya Junior lo tiene planificado dentro del esquema de la entrevista, hablar de esos próceres, de esos prohombres que parió la República Dominicana desde antes del inicio de su fundación en el 1844, y que pues definitivamente los seres humanos tienen que conocer su historia, como usted acabó de decir en el segmento anterior, para no pues estar condenado a repetirla. Y me gustaría, así a grosso modo, hablar sobre ese prócer, sobre ese prohombre que ha sido el paradigma, el hombre más grande que ha parido la historia dominicana, don Juan Pablo Duarte y Díez. Con él hay otros prohombres, pero siempre tiene que haber uno que tenga la supremacía, como en todo en la vida. Por eso existe Dios, que es el ser supremo, y luego están los hombres. Y en la tierra, aquí en República Dominicana, Duarte es ese ser que todos admiramos y que todos queremos imitar, pero que lamentablemente solo en papeles, cuando nos interesa por asuntos políticos. Justo, ver a Duarte más allá del santo, porque parece que a Duarte lo venden como un santo, no como el Cristo de la libertad.
Ver el Duarte vivo. Esa es una manera de robarnos a Duarte y de confundir al pueblo. Duarte es un hombre de carne y hueso. Claro. Joven, y voy a enfatizar lo de joven, porque decía presidente chileno Allende, él decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces Duarte hizo eso. Y hay otra cosa en Duarte, era joven y estudió. Otra condición que tiene y que ha tenido la juventud dominicana o los grupos sociales que han sido parte del proceso de provocar cambios en este país, y sobre todo la juventud estudiosa. Duarte tenía como proyecto liberar al país del dominio haitiano, pero no solamente del dominio haitiano, sino del dominio interno de esos grupos que estaban atropellando al país y que no lo dejaban avanzar. Le tocó a Haití en ese momento, pudo haber sido Inglaterra. Pudo haber sido Inglaterra, porque él lo dijo en sus pensamientos. Nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera. O sea, no era una lucha solamente, bueno, fue coyuntural el asunto de Haití. Pero lo que subyace en el pensamiento de Juan Pablo Duarte es un pensamiento de autonomía total, de respeto a la soberanía. Y por lo tanto, su lucha en ese momento se va a encaminar hacia Haití, porque él entendía que nosotros teníamos la capacidad en ese momento de poder trillar un camino independiente. Pero el camino no era solamente la independencia, había que crear una república, pero una república democrática, lo cual significaba un reto muy grande para un país que se había formado en un largo proceso de autoritarismo. Entonces, romper esa cultura autoritaria a través de la democracia, de las ideas liberales, era un reto en una sociedad que todavía estaba, yo diría, o voy a asumir las palabras que dijo Hostos, embrionaria todavía. Una sociedad donde no había unos niveles de educación elevados, la mayoría de la población era analfabeta, no teníamos carretera, no teníamos, la universidad estuvo cerrada por un largo tiempo, la población en su mayoría campesinos que vivían en el campo, con una dispersión geográfica enorme. O sea, no había infraestructura en el país. Entonces, en ese país empobrecido, disperso, donde incluso el concepto de nación no estaba muy bien cuajado, donde habían diferencias sociales y étnicas marcadas, en ese país Duarte creyó que era posible crear un Estado independiente, soberano y democrático, que eran tres cosas bastante fuertes si vemos la evolución intelectual de la nación en sí. O sea, estaba muy, se podría decir que era una utopía, pero así es que marchan los pueblos, con gente visionaria. Pero no éramos ni siquiera país en ese momento, maestra, bueno, ¿o sí? Nosotros, cuando estuvimos 22 años con Haití, éramos la República Haitiana. Porque eso fue lo que pasó. Éramos la República Haitiana. Entonces, ya sea de manera, porque el proceso hay algunos autores que le llaman invasión, ocupación, unificación. Lo cierto es que durante esos 22 años unidos o dominados por Haití, porque no se puede negar que se dieron algunos problemas durante ese proceso, como tampoco se puede negar que un grupo de dominicanos facilitó las cosas, como tampoco se puede negar que muchos dominicanos se ilusionaron con la propuesta de abolición de la esclavitud que presentó Boyer, y que las reformas que se fueron haciendo en el proceso de los 22 años, las medidas fueron dejando algunas huellas e incomodaron a sectores amplios de la población. Profesora, maestra, yo pienso que hay un episodio de la historia, como que lo tenemos guardado ahí atrás, lejos, que va a permitir entonces entender la presencia haitiana en la República Dominicana. Y estamos hablando de 1821, con la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Yo pienso que eso explicaría mucho entender lo que ocurrió. Mira, lo que pasa es que realmente las condiciones para una independencia total
para una independencia total, quizá no estaban dadas en 1821, que ese es un año crítico. El año, vamos a irnos un poquito más atrás, porque el problema de la historia es ese, o sea, los hechos se van concatenando. Mira, nosotros tuvimos, vamos a decir que el siglo XIX nos encuentra a nosotros, la isla, con una situación compleja. En 1795 resulta que España y Francia firman un tratado, el Tratado de Basilea. Y ese tratado entonces hace que la parte este, o sea, nosotros, la colonia española, pasemos a ser la colonia francesa. Pero en 1791 los esclavizados en Saint-Domingue deciden romper con Francia y se liberan del yugo y se va a dar un proceso de abolición de la esclavitud, y más adelante ellos van a declarar su independencia. Entonces nosotros, fruto de ese tratado de Basilea y de la interpretación que al mismo le dio Toussaint Louverture, que fue el negro que logró junto a los esclavizados abolir la esclavitud en ese contexto, se va a dar la abolición de la esclavitud. Él decide aplicar el Tratado de Basilea y pasa a la parte, vamos a decir, francesa, porque en 1801, cuando llega Toussaint aquí, éramos la colonia francesa. Pero eso va a crear problemas, tanto para la parte de Haití en sí, o va a crear problemas en la isla, porque Napoleón invade la isla, Toussaint es apresado, sale, pero en esta parte, en la parte de nosotros, los franceses se van a quedar en nombre de Francia, pero en la parte oeste van los negros y los mulatos van a proclamar su independencia bajo Dessalines. Entonces tenemos en el siglo XIX, 1804 en adelante, la República de Haití, y nosotros somos la colonia francesa. Entonces se van a dar al principio algunos encontronazos o disgustos de los dominicanos españoles, que así se llamaba en la parte este, pero al final se van a liberar de Francia y van a volver con España. Un caso único, ¿eh? O sea, salimos del dominio francés a otro dominio y volvemos al dominio español, lo cual demuestra ese apego de los sectores dominantes, en ese momento los ateros. ¿Le daba seguridad tal vez en ese momento a esos sectores? Sí, le daba seguridad porque quería mantener la esclavitud, pero en ese contexto de lo que llamamos la guerra de reconquista o la guerra antifrancesa, se dio una llamada junta de Bondillo, donde los sectores, los ateros, representados por Juan Sánchez Ramírez, y el otro sector representado por Ciriaco Ramírez. Ciriaco Ramírez planteó los pro-españoles y los pro-francesados. Pero no, aquí lo que tenemos es a Ciriaco Ramírez planteando la separación de España, y él era español, y entonces a Juan Sánchez Ramírez, dominicano, planteando volver con España. En términos de clases, del poder, logró tenerlo Juan Sánchez Ramírez, y nosotros pasamos a ser nuevamente la colonia de España, y entramos en esa etapa que llamamos la España boba, porque España no pudo atender la colonia, porque en América del Sur estaba Simón Bolívar liberando toda América. Se le complicó la cosa. Y Francia invadió, Napoleón invade España también, o sea, España no pudo, era una situación muy compleja, y nosotros entonces vamos a marchar siendo la colonia española, pero sin la protección completa de España. Es un periodo muy interesante. Oye, ¿por qué? Porque ahí, por ejemplo, Juan Sánchez Ramírez hizo prácticamente un gobierno solo, y los demás gobernadores que van a venir también van a tener que buscársela. La crisis se apoderó nuevamente de la colonia, y entonces esa crisis de lo que llamamos la España boba fue una crisis política, porque estábamos prácticamente desprotegidos, no teníamos la madre patria como se quería. Fue una crisis social porque los sectores comenzaron a protestar y a buscar soluciones, y se dieron muchísimas rebeliones para salir del dominio español, y otras para salir de la esclavitud, y otras para buscar una ayuda, sea con Francia, o sea, pero sobre todo lo importante de ese periodo de España boba es que los dominicanos se dieron cuenta de que tenían que salir de España, que no era posible. Y ese movimiento de por lo menos salir del dominio de España, lo va a controlar en gran parte
José Núñez de Cáceres. Pero hay otro sector que está consciente de que tiene que salir de España, pero no acepta la propuesta de Núñez de Cáceres de unirse a la Gran Colombia, y deciden negociar con Boyer. Y entonces Boyer, que había llegado a tener el control de la parte de Haití, la República de Haití, que se dividió en 2 repúblicas, pero que en 1818 se unifica bajo Boyer. Entonces Boyer decide también motivar la unificación. O sea que se van a juntar ahí el interés de Boyer de ampliar su dominio, de ampliar su vamos a decir, la extensión del Estado haitiano, y de parte de un sector del dominicano necesitaba mantener las relaciones con Haití, y van a negociar y van a juntarse. Aquí se formó un partido pro-haitiano, y eso facilita que en 1821 la proclamación que hace José Núñez de Cáceres fracase. Fracasa no solamente porque se pautó con Boyer, sino porque Núñez de Cáceres no atendió una necesidad puntual, que era la abolición de la esclavitud. Él no abolió la esclavitud, y eso fue lo que en cierta manera impidió la cohesión del pueblo, y lo aprovechó Boyer. Entonces, ese momento crucial permite, es decir, hay una situación de crisis, hay una búsqueda de salir de España, pero la salida que hace Núñez de Cáceres no fue factible, el unirse a la Gran Colombia, y eso lo aprovecha. Pero en ese momento, maestra, independientemente de ese elemento esencial de la abolición de la esclavitud, ¿estaba esta parte de la isla en condiciones por sí sola de continuar sin el protectorado de ninguna de esas potencias? Eso depende de cómo los sectores lo perciban, ¿verdad? Porque en el 1844 también estábamos en una situación de pobreza. La pobreza nos ha marcado a nosotros. Sí, siempre yo. Claro, pero Duarte dijo, no, nosotros tenemos que hacer un gobierno propio, nuestra independencia tiene que ser propia, sin recibir, podemos recibir ayuda, pero sin socavar la soberanía. Fue un proyecto más estudiado. Más estudiado, y las condiciones también tuvieron más las condiciones subjetivas estaban como más maduras, había un proceso más claro. Pero realmente ese periodo ahí marcó mucho lo que fue el proceso de la dominación, la llegada de Boyer al país. Entonces, una vez que se puede perfilar un movimiento mucho más coherente, más claro, con unos principios y con una propuesta de país más acabada, que es lo que hace el movimiento de Juan Pablo Duarte, la Trinitaria. O sea, lo que Duarte está planteando no es solamente la separación de... Es el nacimiento de una república. Es una república, porque lo que planteaba Núñez de Cáceres era una anexión, unirse a la Gran Colombia, y entonces ya el proyecto ahí era mucho más distinto. Y además en el proyecto de Juan Pablo Duarte la esclavitud no se contempla. No tenía posibilidades. Exactamente. Con Duarte se perfila lo que serían las bases del Estado dominicano, las bases liberales del Estado dominicano, un Estado organizado en 4 poderes, porque él no planteó lo 3, defendió desde un principio, sino 4 poderes, dándole mucha importancia al poder municipal, con lo cual Duarte ahí conecta más con el pueblo. Y entonces un Estado que sea garante de las leyes, de los derechos humanos, de la libertad, donde realmente el ciudadano se comprometa a participar de ese Estado, y el gobierno, a través de la justicia y el respeto a la ley, pues puede encaminar ese país soberano, libre de toda potencia extranjera. O sea que el proyecto de Duarte tiene ese gran poder. O sea, Duarte logra cohesionar esas ideas a través de ese grupo y darle curso, darle forma. Digamos que la deuda social que tiene la República Dominicana con el pensamiento duartiano, maestra. Bueno, Duarte decía que el Estado tiene que ser responsable. Una de las cosas que Duarte decía era que el gobierno tiene que ser responsable. ¿Y qué significa un gobierno responsable? Un gobierno que cumpla con los derechos, que debe asistirle al pueblo, y al mismo tiempo un pueblo que pueda
¿verdad? Cumplir sus obligaciones. Entonces, si tú miras el Estado Dominicano actualmente, tú dices, ¿qué pasa en salud? Tenemos un sistema de salud que tiene carencias. Si mira la educación, también hay carencias. Si mira los servicios de agua potable, tú sabes que esta isla y nuestro país es uno de los países que tiene más agua dulce del Caribe. ¿Cómo es posible que aquí compremos agua potable? O sea, el Estado no puede garantizar agua potable a la población. ¿Por qué? Porque es un Estado, en cierta medida, que miente. Miente en el sentido de que no ofrece toda la cobertura de los servicios. Aquí hay pueblos que tienen que hacer huelga para que le llegue agua potable o para que le arreglen la calle. Que nuestros campesinos no pueden sacar sus productos directamente a los mercados porque no tienen caminos vecinales. Y no quiere decir que no hay, pero falta. Entonces el Estado tiene que ser más responsable con sus ciudadanos para que estos puedan sentirse también mucho más responsables con el Estado. Entonces se requiere que el Estado garantice los derechos y sobre todo que también defienda nuestra soberanía en todos sus niveles. Externa e interna. Claro, la soberanía real. Que no tengamos duda de que somos auténticamente dominicanos y que se impulse la cultura nacional apegada a los valores de nuestros padres fundadores y nuestra madre fundadora. Es decir, somos un país que ha tenido una historia de lucha y que a través de esa lucha ha demostrado valentía y que quiere ser libre de toda potencia extranjera y que ama su cultura. Entonces, hoy que tenemos tantas amenazas a la cultura a través de lo que es la globalización, se requiere que el Estado sea un garante de esos valores culturales, pero sobre todo de la convivencia pacífica de la gente, garantizándole trabajo, educación de calidad, salud de calidad, agua potable, recreación, o sea, un sinnúmero de cosas que todavía nosotros no hemos logrado a plenitud en la República Dominicana. O sea, que no basta con sacar a Duarte cada 26 de enero, cada 27 de febrero, cada vez que vemos haitianos en la calle, no basta con eso. Yo creo que aquí hay dos formas de celebrar y de celebrar nuestro patricio. Uno es lo que yo le llamo el patriotismo bultero, el patriotismo simbólico, el patriotismo formal. Ese patriotismo simbólico de bandera, de poner la foto de Duarte donde quiera, eso está bien, pero eso no solamente es el patriotismo, eso es símbolo. El verdadero patriotismo se hace en el trabajo, siendo buen trabajador y bien remunerado. El patriotismo se hace en la calle, en esas calles entaponadas. Ahí tú tienes que ver el ciudadano. El patriotismo se hace cuando un funcionario en el puesto que está administra de manera correcta los bienes del Estado. Y aquí entro con Duarte. Duarte, cuando se le envió a Baní para ayudar en lo que fue la lucha que se estaba dando después de la independencia, recordemos que Duarte no estuvo aquí la noche del 27 de febrero, pero él regresa. Y cuando él llega del exilio, él se integra a la lucha militar y en Baní a Duarte se le asignó junto con Santana para dirigir el ejército dominicano. Entonces Duarte le dieron 1,000 pesos a Duarte para los gastos y Duarte logró, hizo un informe donde detalló todo lo que gastó y devolvió lo que le quedó. ¿Qué funcionario dominicano hace eso? Doctora, bueno, ya que estamos finalizando, pero también a uno llama la atención que los que se encargaron de expulsar a Duarte del país son los que más lo reivindican hoy. Bueno, si traemos el contexto, o sea, los anexionistas, los corruptos, a esa gente todavía la tenemos presente con otros nombres, los Pedro Santana del presente, los Tomás Bobadilla del presente, los Buenaventura Báez del presente, son los que expulsaron a Duarte y obviamente en cierta manera lo utilizan para confundir al pueblo de que el patriotismo es honrar a una persona, y eso está bien, pero honrarlo en la convivencia, en la práctica, y eso significa implementar la justicia social,
y la justicia social, el bienestar social de la población. Ahí es donde realmente se reivindica Juan Pablo Duarte. Bueno, profesora, gracias de verdad por aceptar la invitación, estar con nosotros, hablar sobre sus aspiraciones a dirigir la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, pero sobre todo hablar de ese Duarte, hablar de la historia, hablar de la patria, hablar de la independencia de toda potencia extranjera, no solamente, como usted acaba de señalar, del yugo haitiano. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Señores, conversamos con la profesora Petronila Dotel, quien es aspirante a dirigir la Escuela de Historia y Antropología de la UAS. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.